Hola y bienvenidos sean todos a una nueva aventura. El día de hoy vamos a analizar la película Carla's Song o en español, La canción de Carla. Es una película de Scottish Television, Flash Stage y Film for Productions estrenada en 1996. Producida por Sally Heaven y dirigida por Ken Loach, tiene un guión por Paul Laverty y música por George Fenton. Cuenta con la participación de Robert Cagley como George Lennox, Oyanka Cabezas como Carla, Scott Glenn como Bradley y Richard Loza como Antonio. Tiene razón la frase, el pasado siempre nos marcará, ya sea de forma positiva o negativa. No es cuestión de verlo blanco o negro, sino de hacer nuestras las vivencias y aprender de ellas. Carla, de la película La canción de Carla, nos demuestra que por más que intentemos huir u ocultar nuestro pasado, este nos encontrará, siempre y cuando no hayamos cerrado un capítulo. Los sucesos que ocurren, muchos de ellos, son producidos por acciones de personas ajenas a nosotros, pero que nos terminan involucrando. Lo único que nos queda es adaptarnos, sobrevivir, hacernos más fuertes y estar firmes en la visión que tengamos. Eso es lo que nos hace personas valiosas. La pieza nos hace sentir nostalgia, dolor e impotencia, relacionándolo a todo lo que implicó el triunfo de una revolución, muerte, violencia, inseguridad e incertidumbre. Solo con la esperanza de que algún día todo cambiará y Nicaragua fuera libre, y que conocemos gracias a las historias que nos han contado nuestros abuelitos o tíos, a veces con ellos de protagonistas. Historia, palabra que encierra toda una vida, y está tanto la personal como la que forma parte del país que nos vio nacer. No podemos hablar de ella sin mencionar el pasado y lo que trae consigo. Enseñanza, supervivencia y búsqueda de libertad si hablamos desde el punto de vista de la trama de la película. ¿Te gustaría saber un poco más de la cinematografía de esta pieza? Los planos generales son esenciales en el contexto. Primero, el ambiente citadino y agitado de Escocia. Posteriormente nos muestran una Nicaragua dominada por la pobreza y la guerra. Los planos detalles juegan un papel importante, pues evidencian elementos clave en la narrativa, como las cartas y las fotos que despiertan nuestra curiosidad por saber quién era Antonio y por qué había tanto misterio alrededor de su historia después de haber sido atacado por la Contra. El filme está lleno de dinamismo, pues al estar en un ambiente bélico, el paneo y el traveling nos sumergen en un estado de alerta y expectativa de qué sucederá luego. La mayoría de escenas poseen luz natural. En cuanto al color, observamos un invierno escocés de tonos fríos y un ambiente tropical nicaragüense con tonos cálidos. La disminución en la saturación de la imagen que da como resultado tonos grisáceos nos indica que lo que visualizamos son las constantes pesadillas que atormentaban a Carla. En cuanto a composición, notamos un enfoque selectivo constante que resalta los cambios drásticos de emociones en Carla y George. Las imágenes están desbalanceadas, en su mayoría en planos abiertos donde la multitud distrae nuestra atención de la pareja protagonista. No podemos hablar de una película sin comentar su música y efectos de sonido, ¿verdad? En el largometraje rescataron canciones que hasta el día de hoy nos siguen identificando y erizándonos la piel al escucharlas, y más si nos encontramos lejos de nuestra patria. Por ejemplo, El rapto de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la nicaragüita. Guerrero del amor del dúo Guardabarranco, Canción urgente para Nicaragua de Silvio Rodríguez y Nada se quedó, un gigante que despierta de Luis Enrique Mejía Godoy. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene, un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. En las escenas de baile figuraron El Palo de Mayo y canciones como Aquella Indita y la cumbia chinandegana. Los disparos, explosiones de minas, sonidos de helicópteros, buses, gritos de dolor y angustia propios de las situaciones de guerra fueron parte de la ambientalización.
Otro de los aspectos que llama mucho la atención es el vestuario y maquillaje, y no necesariamente porque seamos superficiales, sino que le dan un plus a la trama. El vestuario es sencillo y característico de la época de los 80, jeans de tiro alto, chaquetas bomber y camisetas oversize. En la vestimenta nicaragüense se observan camisetas de propaganda sandinista, uniforme militar y sombreros campesinos. La paleta de colores era terracota, predominaban el verde olivo, el café, un tono anaranjado fuerte, negro, gris y blanco. El maquillaje diario de los personajes es sencillo y natural. En ocasiones se les dio una apariencia pálida. Sobresale en el maquillaje de Antonio, dándole a su rostro un efecto de piel quemada, y el de Harry y otras personas que resultan heridas. La mayoría de escenas fueron grabadas en espacios urbanos y rurales. La escenografía en ambientes hogareños es sencilla. Algunos elementos que destacan son la pequeña artesanía que le obsequió Carla a George, el póster de Carla, las cartas de Antonio, los mapas de los ataques de la Contra y las armas de guerra. ¿Y qué sería de una buena película sin un guión? Los actos que suceden a medida que corre el tiempo nos atrapan, nos hacen reír, llorar e impactarnos con ese gran final, aunque no siempre es así. Alerta de spoiler. Como primer acto tenemos cuando Carla sube al autobús sin pagar su boleto. El primer punto de giro sucede cuando George descubre que Carla se dedica a la danza callejera y la sigue a su apartamento. Llegamos al segundo acto y nuestra protagonista, Carla, intenta suicidarse. El momento que todos estábamos esperando, la confrontación. George le pregunta a Carla sobre Antonio. Vamos al punto medio de giro y nos dan una sorpresa. Carla y George viajan a Nicaragua. Como segundo punto de giro, Bradley se encuentra a George y a Carla mientras viajan a visitar a su familia. Esta nunca le terminó de contar toda su vida y por eso el clímax es cuando George se entera del estado de Antonio y lo que vivió Carla. Al final, Carla le canta la canción a Antonio y George regresa a Escocia. Ken Loach nos muestra una combinación de crudeza y valentía en menos de 2 horas. La composición de su obra transmite simpleza en la superficie, pero inevitablemente nos va adentrando a los dos tipos de mundos que cada personaje principal representa, el de George y el de Carla, logrando en nuestra visión y conciencia un fuerte contraste que nos hace cuestionar la frialdad de la sociedad y, para los nicas, el fantasma del pasado. Las herramientas para transmitir su mensaje al espectador fueron George y Carla, cada quien con personalidad, forma de expresarse, pensar e incluso con su apariencia. Nos mostraron dos realidades que en el tiempo son simultáneas, lo que nos produce un choque de sentimientos y valores, como la empatía. ¿Cómo usa a los protagonistas para enseñarnos todo esto? Como cualquier director, transforma a su antojo, pero con inteligencia, a los actores para que encarnen la idea y esencia del film. En este caso, usa las creaciones de Carla y George para exponernos dos caras: el desconocimiento y lejanía sobre la guerra e injusticia que viven y vivieron la mayoría de países latinoamericanos, y la propia cara de la impotencia, el miedo, las ganas de pelear por la libertad y conseguir un cambio definitivo para el pueblo. El personaje de George se caracteriza como un hombre común escocés. Tiene empleo, amigos, una prometida, sale de fiesta de vez en cuando y tiene una vida estable. No magnífica, pero cómoda, para alguien que desconoce la inestabilidad. George, al conocer a Carla, le parece enigmática, alguien misterioso con un pasado extraño, con una mirada triste, que baila con una gran falda en las calles. George sabe que ante él tiene la imagen de muchos inmigrantes latinos. Sin embargo, esta en especial está muy cerca suyo. La curiosidad que siente por Carla y todo su mundo lo lleva a evolucionar una atracción hacia ella. Y así comienza a descubrir que hay un presente real, un pasado y un futuro incierto, afuera de Escocia, la primera cara de la moneda. Carla, en varios sentidos, es diferente a George. Su vida inició de una forma difícil y así continúa cuando llega a Escocia. Su apariencia es real, su cara es la de cualquier inmigrante con deseos de dejar atrás el pasado. Vive tensa y preocupada. Sus mochilas de viaje y su gran chaqueta junto a su pelo enmarañado color oscuro nos dice que su vida no está del todo arreglada. Carla fue el cuerpo y el alma de la pobreza, del miedo, de la alegría por pisar de nuevo sus orígenes, y es la imagen de la pasión por la libertad y el compromiso. Estando en Europa sin decir nada, a la primera oportunidad grita lo que pasaba en Nicaragua, y el primero que leyó las señales fue George.
Así, ambos personajes, uno común y otra guerrera de la vida, se unen para decir la verdad, la crudeza y el sufrir de muchos de ese entonces. También demostrar cómo debería ser la vida, sin complicaciones y sencilla. Transmiten paz, normalidad y los efectos de la desenfrenada guerra. La historia de Carla no está lejos de nuestra realidad. Fueron muchos los nicaragüenses que lograron emigrar y vivieron en pésimas condiciones en otros países. Perdieron contacto con sus familiares o incluso los vieron morir. Esta historia refleja lo que aún vive en nuestra memoria colectiva. Para muchos jóvenes de la actual Nicaragua, la guerra que se muestra en Carla Son es igual a la que nos contaban nuestros papás y abuelos. Ficción. Para los jóvenes nicas, la cercanía con la muerte, las bombas y misiles, bandos de la revolución y la contra, es algo que no está presente en nuestra rutina. Somos puros en comparación a la generación pasada, olvidando que así como nosotros, hubo un adolescente, una joven con la cara sucia, botas pesadas y un arma más grande que su cuerpo. El dolor de la gente de Nicaragua es algo que necesita verse y ser valorado, algo que necesita adentrarse en todos para frenar situaciones parecidas antes que se desarrollen. La película no es cuestión de apoyo de partidos, no es decir que el culpable fue solo Estados Unidos, ni que la contra era el mismo demonio y los sandinistas los ángeles vengadores. Es hacer pensar, dibujarnos sin censura lo que fue el día a día de aquella mamá que esperaba con comida en el comedor a su hijo, el día de aquel jovencito que casi niño estaba escondido con una escopeta, vomitando del miedo esperando a la contra. El día a día de las muchachas que fueron abusadas por los guerrilleros. Nos dibuja lo que fue Nicaragua para todos y lo que podría seguir siendo si se acaba el deseo de paz. La película de Loach nos da un viaje al pasado con poca resolución, a color, de lo que puede estar siendo nuestro presente. Como se dijo anteriormente, los nicaragüenses que abrieron este siglo comenzamos como hoja en blanco, las que desde hace 2 años iniciaron a mancharse. No estamos viendo la guerra de Carla, no hay orden de alistar a los niños en el ejército, no hay misiles, pero sí hay dictadura. Hay un genocida al mando que al darse cuenta que su tiempo en la silla presidencial hacía cuestionar a los pobladores, decidió arrinconar a la multitud con paramilitares y policías que no tienen amor a su patria, sino armas. Dirán que la Nicaragua de ahora no es nada igual a la del pasado, y tal vez es verdad. Sin embargo, las cicatrices del pasado se abrieron de nuevo. La misma sangre que se derramó en la revolución es igual a la que se ha derramado desde abril del 2018. Tenemos a la misma madre esperando a sus hijos, a las mismas presas políticas abusadas, a jóvenes, casi niños, muertos. Todo es un círculo que incluye muerte y pobreza. Ya no necesitamos una película para saberlo. Nicaragua, ¿qué sos para dolerme tanto? Sos el lugar que me vio nacer. Aprendí tu idioma. Esas expresiones originales para referirnos a todo. Probé tus comidas, bebidas y dulces. Unos más ricos que otros, pero aquí hay para todos los gustos. Tus lugares escondidos. Bosques con esa neblina que inspira tranquilidad. Playas que albergan las conchitas de mar más lindas que hemos podido ver. Montañas y ríos que parecen nunca acabar. ¿Cómo han podido hacerte daño, mi bella nicaragüita? Has soportado tantas cosas y a nosotros, los jóvenes, nos obligan a odiarte, a echarte la culpa por todo lo ocurrido, sin conocer que los únicos culpables son esas personas enfermas de poder que dicen amarte cuando lo que más quieren es dejarte en la ruina. Ya no se sabe quién es quién, los buenos o malos, solo existimos o a duras penas sobrevivimos. Si alguna vez me llego a ir, no me culpes ni me dejes de querer, porque yo te prometo que algún día volveré.